Bajos. Doctor Ruiz, ¿cómo le va? Lo saludo acá Darío Misraji. Gusto saludarte, Darío, muy bien. Doctor, en Un gusto saludarte. principio, igualmente, el gusto es mío. En principio, me gustaría que nos explique cómo funciona, o sea, cuál es la potestad que tiene un tribunal internacional para pedir la captura de un jefe de Estado en ejercicio, en este caso Vladimir Putin, y por qué puede hacerlo en este caso puntual con Rusia, que sabemos que no fue firmante justamente de los acuerdos que posibilitaron la creación de esta corte. Sí, primero quería comentarte lo siguiente. Desde la sanción del Estatuto de Roma del año 98 y la entrada en vigor del mismo estatuto en el año 2002, el principal órgano de Naciones Unidas es la Corte Penal Internacional, haciendo de todos los órganos, digamos, el órgano que puede ejecutar la responsabilidad penal internacional. Eso en un primer aspecto. En el segundo aspecto, tenemos que decir que hay un impacto por la orden de detención, primero porque es un jefe de Estado en ejercicio, segundo porque es una superpotencia que, si bien está ejerciendo una ocupación de carácter ilegal en un país, en un Estado soberano como es Ucrania, lo está realizando. Y tercero, porque hay una novedad en toda esta orden de arresto del lado de la Corte Penal Internacional, que es haber elegido la calificación legal de delitos para ir de menor a mayor, ¿no? Vos me estabas preguntando acerca de la importancia de esta orden de arresto. El tema es el siguiente: perfectamente la Corte Penal Internacional tenía elementos y tiene elementos suficientes para acusar a Vladimir Putin por genocidio. El punto es que ellos eligieron una técnica legislativa menor de calificación, esto es, el traslado forzoso de menores de un estado a otro, ¿no? Eso es lo que le da sustrato al delito, y por eso se ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin y contra la comisaria de los derechos de la infancia que tiene la Federación Rusa. Me gustaría también comentar que a la vez que se está llevando estas actuaciones en la Corte Penal Internacional, también paralelamente en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde litiga el Estado A versus el Estado B, no es una corte penal, sino es una corte, estatuida por la Carta de San Francisco de 1945, la Carta de las Naciones Unidas. Hay una gran estrategia legal de Ucrania, del Estado ucraniano en contra de la Federación Rusa, por el cual ya Ucrania lo demanda a la Federación Rusa desde el año pasado, desde marzo del año pasado, por, dice, alegación del delito de genocidio, ¿no? Eso dice en la carátula de la demanda de Ucrania contra la Federación Rusa en la Corte Internacional de Justicia. Lo cual implica que la estrategia jurídica de Ucrania es no solo a dos bandas, sino a tres bandas. Esto es, en la Corte Internacional de Justicia por una parte, en la Corte Penal Internacional por otra, y en la Asamblea General de Naciones Unidas por otra parte. Esas son las tres bandas que la estrategia legal de Ucrania en contra de la Federación Rusa. ¿Cómo se puede hacer efectiva la...? Sí, decime, Darío. No, porque me pareció interesante que esto que destacaba de que a pesar de que hay elementos más que suficientes para una imputación por genocidio, claro, el fiscal de la Corte Penal Internacional decide ir por un delito que uno podría decir, entre comillas, menor frente a genocidio. ¿Por qué cree que toma esa decisión? La decisión la toma puntualmente porque el basamento jurídico es el convenio 4 de uno de los acuerdos de Ginebra, los cuales integran el llamado hard law o el derecho duro, el llamado, algunos lo llaman jus cogens, esto es, todo el derecho internacional público que entra dentro de la cláusula de lo no negociable, de los cuales los convenios de Ginebra, tanto la Federación Rusa como el Estado ucraniano son partes, y son partes todas las naciones del mundo, ¿no? Entonces, de esa forma, la gente de la Federación Rusa, nadie puede decir, nosotros no somos parte de los convenios de Ginebra. Son parte de los convenios de Ginebra tanto Rusia como Ucrania. De modo tal que la orden de arresto pedida por la oficina del fiscal Cunningham y suscrita también por la Pretrial Chambers, la sala de cuestiones preliminares del Tribunal Penal, tiene plenos efectos. Ahora bien,
más allá que Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional, me gustaría explicar lo siguiente. Ucrania tampoco es parte de la Corte Penal Internacional, pero Ucrania le cede competencia a la Corte Penal Internacional cuando en el año 2017 denuncia a la Federación Rusa por la ocupación de Crimea. Como la sustracción de menores se produce del territorio ucraniano hacia el territorio de la Federación Rusa, esto hace que, es decir, como el delito se está empezando a cometer en Ucrania y se termina de consumar en Rusia, esto hace que Rusia también, por aquello de el delito de acción continuada y por aquello de la ejecución del ius puniendi en un tiempo sostenido, esto hace que el delito se comienza a perpetrar en Ucrania y se termina de cometer en Rusia, lo cual Rusia también queda sometido a los mandatos de la Corte Penal en este caso, dado que los delitos, los actos ilícitos internacionales se rigen por la ley del lugar de su comisión, ¿no? Así que por estas dos razones es las que Rusia no se va a poder sustraer del mandato doctor, de la Corte Penal. Yendo a las consecuencias prácticas o a la aplicabilidad de esta orden de arresto, ¿qué significa en términos concretos? ¿Significa que si, por ejemplo, Vladimir Putin decidiera visitar la Argentina, Argentina tendría que arrestarlo? ¿Esa decisión la tendría que tomar un juez? ¿La tendría que tomar directamente el Estado? ¿Cómo sería? El tema es el siguiente. Existe lo que se llama, primero principal, existe el llamado principio de jurisdicción universal. La jurisdicción universal es la jurisdicción que está dada por la naturaleza del delito, esto es, los llamados osti humani generis, los delitos, los crímenes internacionales, a los cuales todos los países del mundo tienen la obligación de denunciar y de detener a sus autores. Eso por una parte, es decir, cualquier juez, si Putin se va a uno de sus países aliados, Venezuela o Irán, y en el medio hay una escala en Brasil, ¿no? Cualquier juez de cualquier país puede ejercer el principio de la jurisdicción universal. Por ejemplo, lo que pasó con Pinochet, por ejemplo, lo que pasó con Mugabe, por ejemplo, órdenes de arresto e incluso procesos penales internacionales que están llevando a cabo en estos momentos en París en contra de exterroristas del ISIS, o en Alemania, o en el Reino de Holanda, o en el mismo Inglaterra. Por una parte tenemos un juez que pueda hacer aplicación del principio de jurisdicción universal. Segundo, el Estatuto de Roma estatuye de los artículos 93 a 98, sobre todo, la obligación de cooperar de todos aquellos estados firmantes. Yo hace 2 semanas o 3 semanas escuchaba que había un sector del gobierno de Argentina que estaban esperando una visita de Lavrov, o algún sector quería conversar o algo de eso, y existía cierta posibilidad que el ministro de Relaciones Exteriores vaya. Hoy por hoy Lavrov no pesa ninguna orden de arresto contra él, pero en el caso que Putin quiera volar a Buenos Aires, que vuele nomás, pero puede, en Buenos Aires, no solamente cualquier juez federal puede emitir una orden de captura y ejecutar el designio o el mandato de la Corte Penal Internacional, sino que también un juez chileno o un juez uruguayo podría hacerlo, ¿no? Simplemente es ejecutar una orden de captura ya emitida por un tribunal internacional. Y no solamente por mandato de los artículos 93 a 98 del Estatuto de Roma, si es un país firmante, sino también el preámbulo, el 6º párrafo, indica y es mandatorio con que todos los países firmantes de la Corte Penal Internacional tienen la obligación de cooperar y ejercer la jurisdicción penal internacional contra un supuesto o un acusado criminal de guerra. Ahora, si uno mira los antecedentes, ya sea por el argumento de la inmunidad, presunta inmunidad que tienen los jefes de Estado, o bien por el propio peso específico del poder real que tiene un jefe de Estado como Putin, parece difícil que se aplique, porque si uno mira lo que pasó con Omar al-Bashir, jefe de Estado de Sudán, con pedido de captura en su momento, no se pudo visitar otros países africanos y no sufrió la captura. Exacto. El tema es que un detalle que no es menor es el artículo 27 del Tratado de Roma, que fulmina la inmunidad de jurisdicción de los jefes de Estado, ¿no? El Estatuto de Roma llega a esta conclusión y, digamos, y lo incluye en su normativa, luego del caso Geroy de 2007, cuando un ministro del Interior de Bélgica, del Congo, aterriza en Bruselas, lo capturan, y bueno, el caso Congo con Bélgica. Luego tenemos como precedente el caso de Charles Taylor, la Corte Especial de Sierra Leona lo acusa y lo detiene en ejercicio,
¿no? Allá por el 2012. Luego el caso de Omar al-Bashir, como lo mencionabas, la misma Corte Penal Internacional, si bien no ha sido transferido, ¿no?, a la Corte Penal, pero en el caso de Rusia puntualmente, lo que tiene es que no hay, el caso de Putin es mucho más grave por el fundamento del argumento del orden de detención. Esto es, los convenios de Ginebra 4 lo ha suscrito tanto Rusia como Ucrania, y no hay forma de sustraerse a esto. Entonces, es mandatorio. Por otra parte, juega la cuestión política, sin embargo, pero bueno, eso será una cuestión de que los países signatarios del Tratado de Roma hagan caso omiso a todo el Tratado de Roma y a su deber de cooperación, como lo indica el acápite de los 91 y sus siguientes, y como lo indica el preámbulo, ¿no? Pero además de esto hay que decir los acuerdos de que el sistema de Roma no solamente se compone del Estatuto de Roma, tenés las reglas de procedimiento y de evidencia, tenés los acuerdos de cooperación de los Estados miembros y de los Estados no miembros con la Corte Penal, y tenés también las reglas de procedimiento de evidencia que no he mencionado. Claro. Pero en principio creo que tiene un basamento y un argumento bastante sólido. Primero, yo me imagino a algún juez ejerciendo el principio de jurisdicción universal. Y si no, me imagino a algún país firmante del Tratado de Roma haciendo caso omiso a su deber de cooperación, el cual quedan sustraídos de los países y los estados signatarios cuando firman el Tratado de Roma. Doctor, le hago una última pregunta. Si cambiaran las circunstancias políticas, Rusia llegara a un acuerdo con Ucrania, imaginemos un escenario geopolítico muy diferente en el futuro, ¿se puede revertir esta orden de arresto o ya una vez que está expedida por los crímenes que cometió, debe seguir su curso? Mira, esa pregunta es más que interesante. Hubo casos en los que la Corte Penal Internacional, cuando investiga un criminal de guerra, lo hace en distintas fases, ¿no? Una primera, cuando toma conocimiento, es la fase inicial, la segunda fase es la situación de examen preliminar, y la tercera cuando entra en investigación, ¿no? Sabemos que la acusación va de parte de la Fiscalía, las resoluciones de méritos bajan de la Pretrial Chambers, la Sala de Cuestiones Preliminares, y son apelables internamente a la División de Juicio, la Trial Division y la Chambers, las cámaras, ¿no? No creo que esto, a ver, al ser crímenes dentro de la categoría de los crímenes contra la humanidad, no creo que sean negociables. Y sobre todo, lo que le quita la categoría de poder negociarlo a esto es el argumento del orden de arresto y del proceso que se está llevando en contra de Putin. Yo siempre digo, es la primera de otras órdenes de captura o órdenes de arresto o procesos que van a iniciar. Yo calculo que se viene dentro de poco perfectamente acusaciones contra la gente del Ministerio del Interior y contra la gente del Ministerio de las Relaciones Exteriores ruso. Creo que se viene por ahí el tema, por lo que voy leyendo. Al ser una violación al jus cogens, al derecho duro, a lo que es los llamados hosti humani generis, esto es los crímenes que conciernen a la humanidad toda, no es negociable. No se va a poder bajar una orden de captura como un método de negociación de un cese de fuego. Yo creo que de hecho la orden de arresto es un llamado a la diplomacia. En momentos en que en el hemisferio norte la primavera está empezando y los combates yo creo que van a ser más arduos de ahora en adelante, no tanto por el lado ruso, sino que veo un envalentonamiento del Estado ucraniano. Yo creo que el llamado es para la diplomacia. El llamado para la diplomacia indica: no negocien dentro del Consejo de Seguridad. Las negociaciones dentro del Consejo de Seguridad, donde Rusia y su aliado natural China son miembros permanentes y con derecho de veto, no han dado resultados en estos últimos 14 meses. Sí, lo que pueden hacer perfectamente es negociar en la Asamblea General de Naciones Unidas con un informe del secretario general. Y, por ejemplo, hoy me alegré muchísimo cuando vi que el profesor argentino Rafael Grossi estaba en la región de Zaporizhia. Creo que esa es la llave para el cese de fuego. Y la orden de arresto es un llamado a la diplomacia a que se apure. Sobre todo, creo yo, a mi parecer, la solución sería una fuerza de mantenimiento de paz o una fuerza de establecimiento de la paz en derredor de la planta nuclear de Zaporizhia, poblar de personal de Naciones Unidas,
para dar legitimidad internacional a una fuerza internacional de paz, ¿no? Pero creo que eso sería la llave. Pero la orden de arresto hay que leerla en términos ejecutivos, ¿no? Con lo que venimos explicando hace un ratito, y hay que leerla como un llamado a la diplomacia. En el terreno bélico vemos que se vienen combates en esta primavera y están armados y están listos. Vayamos por la diplomacia y apurémonos, ¿no? Esa es la... Doctor Javier Ruiz, le agradecemos mucho por este tiempo con Dios. No, muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Saludos a la producción.